Se supone que los periodistas somos seres duros, ¿ah? Y que especialmente cuando hacemos entrevistas no tenemos sentimientos, pero es mentira. A mí me pone contento cada vez que hay una oportunidad en el Devenir Noticioso para conversar, para escuchar las reflexiones y para compartirlas con ustedes también de nuestra próxima entrevistada, la cientista política María de los Ángeles Fernández. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre. Súper bienvenida a la radio de la Universidad de Chile y a nuestro noticiero. Muchísimas gracias, Patricio. La contenta soy yo, siempre que se abre una oportunidad, feliz de verte. Y bueno, siento la radio como mi casa, tantas veces me invitaste mientras viví en Chile. Así que feliz Sí, pues. de contar un poco lo que pasa por acá. Bueno, cuando María de los Ángeles vuelve con la agenda bien apretada, a ver si la próxima vez María de los Ángeles lo logramos y te vas a la radio de nuevo como en los viejos tiempos, ¿ah? Así es, Eh, así es. bueno, queremos conversar con María de los Ángeles de lo que está ocurriendo en España. La verdad es que el devenir noticioso en Chile es muy intenso, también lo es en América Latina, pero lo que está ocurriendo en España no lo podemos descuidar. Estamos ya entrando en la tierra derecha para una investidura y hay muchas cosas que conversar sobre eso. Yo, María de los Ángeles, más bien partiría dándote la palabra para que tú describas, además con el conocimiento que tienes de Mm. los tiempos de la radio, cuál sería tu abstract, ¿no? De la situación actual en España. Patricio, muchísimas gracias. Efectivamente, hay muchísimas cosas que están pasando en este minuto en el mundo, pero que creo que vale muchísimo la pena el momento que le estás dedicando conmigo en la radio y posteriormente quizá en otros espacios de tu emisora a lo que sucede en España. Es muy probable que quienes nos escuchan hoy día en Chile, los auditores y auditoras, hayan visto ayer en los noticieros unas manifestaciones que se llevaron a cabo en toda España, bastante masivas y bastante inusitadas. Yo diría que no se veían manifestaciones de esa naturaleza desde lo que fue el repudio al intento de desvinculación unilateral que llevó adelante el separatismo catalán el 1 de octubre del año 2017, hace justo 6 años. Y lo que vimos ayer es un movimiento que hay que ver qué curso lleva a lo largo del tiempo, pero un movimiento muy potente anti-amnistía. Las manifestaciones fueron convocadas en toda España simultáneamente por el Partido Popular, que es el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, candidato de centro derecha, secundado de alguna manera por Vox. Vox viene a ser la ultraderecha española, el tercer partido hoy día en el Parlamento, es un partido importante, un partido mediano importante. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy día en este país? Que hay la sensación de que el trámite, que vamos a ver seguramente, según dicen los medios españoles, durante esta semana, hablan de miércoles o jueves, de la sesión de investidura del que ha quedado como candidato posible del gobierno y que ha sido, digamos, mandatado por el rey Felipe VI para conformar la mayoría necesaria de escaños que le permitiría ser gobierno, pues está pasando todas las líneas rojas, ¿no? La sensación que hay es que esto no es un trámite, aparentemente es un trámite rutinario, constitucional de investidura, de conformación de un gobierno, después de que fuera fallida la investidura de Núñez Feijóo, que fue el candidato que obtuvo más votos, pero más votos no se traduce necesariamente en más escaños. Luego tienes que hacer las negociaciones y lograrlo. Y eso es lo que aparentemente está logrando Pedro Sánchez, pero una situación donde muchos sectores de la población piensan que no todo vale por el tipo de peaje, se usa la palabra peaje, el costo que va a suponer esta investidura para muchos españoles en general, pero también para lo que es el andamiaje institucional, el Estado de Derecho y el sistema democrático que nos hemos dado, partiendo por la promesa de una ley de amnistía para todos los implicados, ¿verdad? Lo que fue el referéndum unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017. La ley de amnistía es la punta de lanza, Patricio, pero ahí es un paquete, el acuerdo incluye muchas otras cosas. Esto un poco para partir. Bueno, sabemos que el ánimo independentista tiene en algunos momentos en España un alza, ¿no? Y muy especialmente en lugares como Cataluña, como el País Vasco, así como lo Basta, tiene también, efectivamente. así como lo tiene también esta idea de la defensa de la España tal como la conocemos en la actualidad, ¿no? ¿En qué pie está esto, no? Porque de alguna manera lo de Puigdemont, por ejemplo,
no se explica si no fuera en un momento en el cual efectivamente en Cataluña hubo una expresión pública mayor a la habitual de una idea independentista, ¿no? Tu pregunta va a uno de los meollos del problema, porque la sensación está en que cómo es posible optar por conformar gobierno y tratar de lograr los votos que necesita para ser mayoría, que son 176 escaños, Patricio, cuando el Partido Socialista Obrero Español más la izquierda a la izquierda del PSOE, que sumar conjuntamente tiene 152. Entonces ellos han tenido que hacer muchos ejercicios, digamos, de equilibrismo para pactar con fuerzas muy disímiles que les llevan supuestamente al día de hoy. Hay mucha sensación en ese sector, digamos, de Pedro Sánchez de autoconfianza, porque aparentemente tendrían los 100 más, están sobrados de cariño, como decimos en Chile, tiene más de los 176 para gobernar, pero en un momento muy especial, cuando el independentismo o el soberanismo está más reducido y es más marginal en España. Ese momento álgido que hubo, que además se apoyaba en las encuestas hace 6 años, hoy día no se ve expresado en las urnas. Hoy día el separatismo o el soberanismo independentista representa poco más del 6% de nivel de representación. Entonces aquí estamos asistiendo también en España a un fenómeno que están empezando a iluminar los mismos que advirtieron con su libro La muerte de las democracias, Levinsky y Ziblatt. Ellos acaban de escribir un libro para el caso de Estados Unidos que se llama La tiranía de las minorías. Pues eso es lo que estamos viendo de alguna manera aquí en España. Llegó un minuto que se está pasando el Rubicón. O sea, a partir de lo que pueda suceder con esta sesión de investidura, que aparentemente, Patricio, tiene todo el revestimiento legal, tiene la legitimidad legal, tiene la legitimidad de origen, pero difícilmente va a tener legitimidad de ejercicio, porque está impugnada básicamente por la mitad de España. Una medida de esta naturaleza, Patricio, es posible llevarla a cabo, pero no la puedes pasar como una moneda de cambio para obtener unos votos que te permitan ser presidente. Una medida de esta naturaleza, que es una ley de amnistía, que borra todo lo que sucedió el 1 de octubre de 2017, por el delito, reescribe, acepta la narrativa del que se levantó, el que llevó adelante ese intento de desconexión, en el fondo se está viendo como un parteaguas, porque está poniendo en juego la separación de poderes, está poniendo en juego la seguridad jurídica, está poniendo en juego la igualdad entre todos los españoles y, en definitiva, nuevamente vamos a tener una legislatura de triunfar Pedro Sánchez en su sesión de investidura, que si bien él ha tenido los apoyos para ser presidente, no le garantiza la gobernabilidad, porque todo el tiempo, y así lo están diciendo los que lo apoyan, le están diciendo, mira, te estamos apoyando para ser presidente, pero no para tu legislatura. Cada cosa que vayas haciendo la vas a tener que negociar con nosotros. Entonces, hay una sensación ambiente de un escenario muy enrarecido, muy incierto, que ya venía siendo incierto porque ya Pedro Sánchez, durante los 4 años que gobernó, decidió aliarse con todo ese sector, que son fuerzas en el fondo destituyentes. La pregunta que muchos hacen en España, ¿por qué no pactan el PP y el PSOE? Donde además las elecciones del 23 de julio, Patricio, arrojaron un regreso del bipartidismo. Es muy fuerte el bipartidismo en España, más del 60% de los votos. ¿Por qué no pactan ambos? Y lo que tenemos es un PSOE dirigido por una persona que controla totalmente el partido, no hay ningún tipo de disidencia, es lo que se llama el hiperliderazgo o cesarismo partidista, que ha decidido pactar con este tipo de fuerzas que van a poner en jaque a toda España en los próximos 4 años. Eso es un poco el tenor de la situación acá. Sí, ya vamos a ir al tema de la dictadura de las minorías, que me interesa especialmente, María de los Ángeles, pero antes de eso, y recordar que estamos conversando con María de los Ángeles Fernández, te quería preguntar por en qué pie queda, de alguna manera ya lo empezabas a responder, ¿ah? ¿En qué pie queda la credibilidad de Pedro Sánchez? Porque no es la primera vez ni será la última en que un dirigente político hace una pirueta acrobática en política, ¿no? Pero es cierto que él en un pasado no lejano había sido muy duro con los mismos con los cuales ahora está negociando y cediendo, ¿no? ¿Cómo se juzga eso en la opinión pública española?
Otra pregunta, tú siempre haces unas preguntas que van al meollo de la cuestión. Se supone que la credibilidad de un político es uno de sus principales activos, ¿no? De sus principales capitales. Aquí no es el caso. Pedro Sánchez mintió todo el tiempo durante su pasada legislatura en casos grandes, en situaciones pequeñas. Bueno, dijo que nunca pactaría con Podemos y lo hizo. Ahí ya dio un poco una muestra de lo que se podía esperar. Y lo que pasa es que si bien sus detractores y particularmente el Partido Popular, que es el partido más grande de la oposición que tiene enfrente, habla del sanchismo como una manera de gobernar basada en el embate a las instituciones, la degradación institucional y también la permanente mentira. La gente que ha votado por Pedro Sánchez en esta oportunidad del 23 de julio, sabían que él no logra cumplir lo que dice. Por tanto, que ahora él haya dicho 2 meses antes algo así, una ley de amnistía, y que ahora lo siendo, pues no sorprenda a nadie. Lo sorprendente es lo siguiente, lo sorprendente es que se va a aplicar una ley de amnistía. Hay digamos, tres derivadas de esto. Una ley de amnistía que borra el delito y que beneficia a un conjunto muy amplio de personas, porque no solamente se va a tratar de amnistiar lo que sucedió ese día, sino un contorno más amplio de delitos, de corrupción, el uso de recursos públicos para llevar adelante esta operación. Ellos dicen que lo van a hacer de nuevo. Punto uno. O sea, aquí no hay ningún viso de arrepentimiento. Y ya se están preparando para eso, porque además dicen, después de la ley de amnistía, inmediatamente va a venir un referéndum, vamos a repetir el referéndum unilateral de independencia y esto lo estamos pactando con usted. En segundo lugar, los beneficiados son los que la van a votar en el Congreso. Y en tercer lugar, uno tiende a pensar, esto ya es una elucubración mía, que Pedro Sánchez estuvo la legislatura para ese momento, porque el nivel de control, de patrimonialización, de cultura que hay aquí de las instituciones del Estado es enorme. Mira, si España estuviera en América Latina sería una autocracia de libro, pero como no está en América Latina, estamos en Europa. Los únicos que dicen que esto es una autocracia es Vox, y si tú dices esto te dices que eres trumpista. Pero efectivamente lo que vivimos acá es algo que si estuviéramos en América Latina sería una deriva autocrática que ha marcado todos los pasos, al punto que hoy día, si la ley de amnistía es impugnada por el PP, porque existe la posibilidad de llevarla al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional está controlado por el gobierno, tiene mayoría progresista. Entonces lo que te digo es que aquí hay un guión que tú dices, bueno, pareciera que este hombre sabía que podía suceder esto y durante su anterior legislatura fue pavimentando un camino, Patricio, donde formalmente España tiene una monarquía parlamentaria. Acabamos de ver la jura, ¿verdad?, hace pocos días de la heredera, ¿no?, que asegura la continuidad de la corona y símbolo de unidad de la nación española. Pero, por otro lado, lo que tenemos es una situación, ¿verdad?, de España al borde del abismo, porque el tema del modelo territorial es lo que va a estar, digamos, arriba de la mesa durante los 4 años que vienen, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Sí. Sí, quería hablar, como lo había anunciado María de los Ángeles, de eso que tú conceptualizabas a través del título de ese libro, que inmediatamente opera como recomendación, como la dictadura de las minorías. La Y tiranía de quería, las minorías. perdón, la tiranía de las Tiranía. minorías. Sí, la tiranía de las Tiranía, bueno. minorías. La idea es la misma, ¿no? Y yo sé que estamos hablando de España, pero te quería proponer hacer una reflexión sacando el tema del caso de España mismo y llevándola a un plano más general, porque ocurre en todas partes, ¿no? Lo que está haciendo Sánchez ahora es reunir los votos que le faltan para conseguir la investidura. Pero bueno, hablábamos en nuestro WhatsApp, en Chile también ha pasado. Yo recordaba la época en la que el senador Bianchi de Punta Arenas era el voto dirimente y Sí, vendía sí. súper caro su voto, ¿no? Sí. O lo que ocurre con la dispersión del sistema político chileno actual, donde los diputados dicen explícitamente que se sientan en su oficina a esperar que el ministro o la ministra les vaya a ofrecer algo para votar a favor o en contra de un determinado proyecto, ¿no? Y bueno, eso es muy legítimo porque en política si uno tiene un poder lo tiene que usar, pero mirado en una perspectiva más amplia, es legislar desde lo particular, no desde lo general, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto y por qué es pernicioso para las democracias que este tipo de prácticas vayan definiendo el rumbo de los países? Claro, mira, como ahí yo tengo como dos reflexiones. Por un lado, no quiero tener una visión bien
cercana a la política real. Obviamente, en el mundo de la política, pues es normal que haya una lógica transaccional, ¿no? Tú quieres mi voto, bueno, yo represento a mi región, o sea, yo quiero mejorar. Está la tensión entre representar el interés general o más bien a tu representado. Siempre es Y así. es súper Pero legítimo. hay límites, súper legítimo. Y hasta este minuto en España, llevándolo a España, tú lo que se transaba era infraestructura. Por ejemplo, un diputado decía, quiero que me lleven el tren, no sé qué, quiero que me lleven el tren de alta velocidad. Quiero. Obviamente en España, durante sus 40 y tantos años de democracia, quienes han tenido mayor capacidad de salir ventajosos en estas transacciones han sido aquellos territorios que tienen estos partidos, ¿no?, más separatistas, que a medida que el sistema se va fragmentando y se pierde de vista estas grandes mayorías, tienen mayor capacidad de chantaje. Pero bueno, transar infraestructura, transar competencias. Mire, yo quiero tener más competencia en esto, en aquello, pero hay límites. Y ahí es donde nuestros autores, Levinsky y Ziblatt, hablan de que es muy importante que el líder tenga características de contención política, contención institucional. Hay cosas que como líder político puedes hacer, pero tú te autocontienes, te autorregulas. Si yo tuviera que buscar hoy día un personaje en la política internacional parecido a Pedro Sánchez, yo pienso inmediatamente en Netanyahu. ¿A dónde llevó Netanyahu por sus ansias de supervivencia política? ¿A dónde llevó a Israel? Al punto de situarlo en una condición de fragilidad tan grande, ¿no? De dividir la sociedad. Veíamos cómo salían las grandes masas en Israel en contra de su reforma de un poder judicial que lo iba a él posibilitar, ¿verdad?, no ser juzgado por casos de corrupción, y además con qué partidos ha terminado pactando Netanyahu. Si yo tuviera que buscar un personaje tan, digamos, al límite, en este minuto en la escena internacional lo pensaría en él. Y por otro lado, en la reflexión de Chile, que es la reflexión de todas partes, o sea, frente al diagnóstico de la crisis de representación, decimos, bueno, una manera de enfrentar la crisis, ¿cuál es? Abrir el sistema y que puedan entrar aquellos que no se sienten representados bajo ciertas condiciones. Ahí está la ley electoral, la ley de partidos políticos, los famosos umbrales de entrada, la barrera, cuánto tiene que conseguir un partido, ¿verdad?, en unas elecciones para poder mantenerse como partido. Entiendo que ha sido un tema que se debatió en el último proceso constituyente y que se ha contemplado en el texto que vamos a plebiscitar. Pero lo curioso es que la crisis de representación se ha tratado de responder, una de las vías, no la única, a través de aquellos grupos que se sienten, normalmente son grupos colectivos. ¿A qué le dicen colectivos? Pequeños que no se sienten representados en los grandes partidos, abren su tolda parte. Y lo que hacen es, ya vemos, se va fragmentando muchísimo más el sistema, se va imposibilitando la capacidad de lograr acuerdos, no solamente porque muchos de estos grupos tienen una los partidos en tener una mirada de interés general, sino que además, bueno, son a veces grupos que muy minoritarios. Ya lo vimos en el proceso constitucional anterior, Patricio. Todo el mundo le dio un aval a los independientes que se articularon y pactaron y armaron la lista del pueblo, que se suponía que eran personas que no venían maleadas de la política, digamos, institucional y tradicional, y no supieron manejar, no tuvieron capacidad de control, no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. Entonces, mejorar o tratar de sanar la crisis de representación, posibilitando el surgimiento de múltiples grupos para tratar efectivamente de darle más representatividad, me parece que no está siendo la vía. Vamos a tener que ser más creativos y más desafiantes. Pero es lo que se ha hecho en todo el mundo, en verdad. Lo que se hace por lo menos en el mundo occidental. Bueno, la democracia, María del Ángeles, que nos hace sufrir, que nos decepciona, nunca cumple sus promesas, pero que sin embargo es lo mejor que tenemos y hay que insistir en eso muy fuertemente. Efectivamente. De poder, decía Paul Oster, Patricio, y que con esto estamos terminando, que para aquellos que no tenemos la religión, la democracia es una especie de religión. Para aquellos que no creemos en algo, la democracia es una religión. Efectivamente, bueno, viene a ser un poco así para mucha gente, que yo lo sé, yo participo en grupos en América Latina que estamos observando permanentemente el estado de la democracia y nos preocupa, además, el último informe de Idea Internacional que acabas de ver, que acaba de ser publicado, por 6º año consecutivo, este sistema político, que por cierto no es perfecto, pero siempre es el más perfectible,
viene por una pendiente resbaladiza, sexto año de ampliación de la autocracia y de reducción de países que tienen democracias representativas liberales. Bueno, obviamente lo que está ocurriendo en España es muy importante. No nos olvidemos nunca, además, que para España, América Latina y Chile incluido es muy relevante. Por lo tanto, bueno, podríamos abrir una entrevista nueva a María de los Ángeles sobre Sí, muy larga. por qué España es relevante para Chile, pero bueno, por de pronto lo vamos a dejar hasta acá. Hemos conversado desde la histórica comunidad autónoma de Galicia, con María de los No, Ángeles. mientes, estoy en Salamanca. Ah, estás en Salamanca ahora. Ah, muy bien. Sí, Muy bien. ahora estoy en Salamanca, en plena Plaza Mayor. En plena Plaza Mayor, y Salamanca esta es una ciudad muy importante, tantas personas de Chile que han estudiado acá, tiene una de las universidades más antiguas del mundo y es una localidad muy importante de Castilla y León, que además es la Así región es. de Europa más grande, esta es la región de Europa más grande, imagínate. Muy bien. Bueno, España, un país hermoso. María de los Ángeles Fernández, Sí. muchas gracias por esta conversación. Que tengamos una buena Gracias a semana. ti, que tenga muy buenas inicios de semana. Un beso grande para todos, estoy a tu disposición. Chao. Gracias, María de los Ángeles. Bueno, ahí estaba la cientista política española, chilena, venezolana, María de los Ángeles Fernández, dándonos su reflexión sobre lo que está ocurriendo en España con esta investidura que está a punto de concretarse, y obviamente vamos a seguir desde distintos puntos de vista recabando sobre ese importante proceso para España y que por supuesto también tiene consecuencias en esta parte del mundo. Cuando son las 8:32 vamos a ir un breve alto. A la vuelta está con ustedes en la conducción y con el panel de conversación la